Damos gracias a los hermanos que nos guían en la adoración. Damos la bienvenida también a aquellos que se han ido integrando, a Valentina, a Cristóbal, Elías, Pablito, Alonso. Ya tenemos ahí un buen equipo. Gracias a Dios por todos. Cada uno de nosotros, de los que estamos, que el Señor nos ha permitido vernos y compartir ahora y ir a la palabra. Ya estamos ahí en Romanos 5. Así que tenemos una pregunta acá. Cuando hablamos de Jesús y hablamos del Evangelio, hablamos como Jesús quien pagó el precio, pero también podríamos hablar de Jesús como el premio recibido. Así que vamos a seguir desarrollando esa pregunta, ver qué importancia tiene, cuál es el valor y cómo afecta también nuestra vida. Así que en Romanos 5, versículos 6 al 11, vamos a dar lectura primeramente al texto, Romanos capítulo 5. Yo lo tengo acá en la versión Reina Valera, así que ustedes pueden tenerla en otras y enriquecemos también esto con otras versiones. Vamos. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo... No, acá está en otra versión. A ver. Sí, está en otra versión, pero creo que esa es la NBLA. Si alguien me lo confirma, la Nueva Biblia de las Américas, la que está ahí. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero no termina acá. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Bien, antes de todo, ya lo leímos, esto está en la carta que escribe Pablo a los romanos. Y eso tenía un contexto, tenía un propósito, había una razón de por qué se escribía. Tenemos que conocer también qué pasaba en Roma. Había una iglesia ahí, habían creyentes, quizás como en esta iglesia, cuando nos reunimos todos, pero estos tenían una característica, que habían algunos que eran judíos y otros que eran gentiles. Es decir, habían algunos que tenían todas estas tradiciones de judíos del Antiguo Testamento, la fuerte herencia que era eso, con sus costumbres, con este orgullo étnico de nosotros somos judíos, los que Dios nos habló primero, muy religiosos, con sus tradiciones, el sábado, importantísimo, guardar el sábado para el Señor, la alimentación, animales que podían comer, animales que no podían comer, se convirtieron al Señor y seguían todavía con esas tradiciones, porque venían de toda una vida con eso y también era algo que no se podía quitar de un día para otro. Por algo Dios también los llamó a ellos siendo descendientes de judíos. El tema de la circuncisión y podríamos seguir hablando más. Pero con el tiempo en esta misma iglesia, que era abierta a todos, llegaron creyentes que no tenían ningún origen judío, que eran de Roma, eran griegos, tenían otras tradiciones. Quizás como lo que diríamos ahora, llegó un chileno allá y de judaísmo no sabía nada. Y con el tiempo llegaron muchos más, pero sucedió que en el año 49 después de Cristo, ¿no? Ya ha pasado bastante tiempo desde que comenzó la iglesia, 49, el emperador que se llamaba Claudio, que estaba en Roma, expulsó a los judíos. Ya las razones podemos ahí debatir bastante, pero el tema es que esto está registrado y estas personas fueron expulsadas. Entonces, en la iglesia que era mitad judía, no sé si mitad, pero habían tantos judíos como gentiles, de pronto ya no había ningún judío. Habían sido todos expulsados y quedaron puros creyentes cristianos sin ninguna tradición judía. Entonces fue desapareciendo eso y pasaron 5 años, llegamos al año 54 después de Cristo y murió el emperador Claudio, se derogó este decreto de los judíos expulsados, volvieron a la tierra donde vivieron siempre y ahora llegaron nuevamente a la iglesia y se dieron cuenta de que habían cambiado muchas cosas.
entraron a una iglesia diferente. Los líderes de partida ya no eran judíos. Las prácticas que tenían no tenían mucha semejanza con el judaísmo. Entonces se produjo como una especie de... Llegaron los judíos y dijeron, no, esto hay que cambiarlo. Y llega Pablo para unificar esto, para reconciliar a estas dos etnias, a estas dos personas diferentes, pero unidas en Cristo. Por eso Pablo, cuando escribe, insiste tanto en temas como todos son pecadores, todos han pecado, tanto judíos como gentiles. O el evangelio es poder de Dios para salvación, no solamente para los judíos, sino que también para los gentiles. ¿Qué más? Podemos ver que la justificación es solamente por la fe y no por las obras de la ley, como algunos judíos. Cuando hablamos de la ley, ahí nos referimos a judíos también. Que Dios no hace acepción de personas, que Dios quiere más a estos, o que estos eran más pecadores, por tanto Dios los ama más. Y hay 2 capítulos destinados especialmente al tema de que en el plan de Dios se incluye tanto judíos como gentiles. Es decir, personas con toda la tradición de Israel, como personas que no tenían nada de eso. ¿Cuál es la idea? Todos necesitan de Cristo para tener salvación y todos necesitan de Jesucristo para disfrutar y hallar valor en esta salvación. Así que lo que está hablando acá, y en los primeros 11 capítulos, nota que mencioné clarito hasta el 11, es el Evangelio visto desde el punto de vista de lo que Dios hace por nosotros los pecadores. ¿Pero qué es el Evangelio? Yo hablo bastante de que, hermano, el Evangelio es esto, chicos, tienen que creer en el Evangelio, profundicemos en el Evangelio. Literalmente estamos hablando acá de las buenas nuevas. Evangelio, traducción al español, buenas nuevas, es un mensaje con buenas noticias para aquellos que ya entienden que hay una mala noticia. La mala noticia es que somos pecadores, la mala noticia es que estamos enemistados con Dios, la mala noticia es que está la ira de Dios, el castigo eterno de Dios. Y Dios ahora está hablando al ser humano. En el Evangelio Dios nos habla a nosotros, nos confronta con nuestra realidad. Sí, no somos tan buenos, no somos tan lindos como creíamos. Y nos da a conocer la persona de un Salvador. Nos da a conocer a aquel que nos justifica, aquel que nos reconcilia con Él, aquel que nos salva, que es Jesucristo. Y el Evangelio, ¿qué es básicamente? Es Dios salvando a pecadores que no lo merecen para gloria y alabanza de Él, de su nombre. Pero pregunta, ¿cuál es el precio que se paga? Mira, ahí está la pregunta bajito de esto. Son 2. Primero, ¿cuál es el precio que se paga para esta salvación? Y podemos llegar a la conclusión de que es la persona de Cristo muriendo en una cruz por ti, por mí, por nosotros. ¿Y qué es lo que obtenemos en esta salvación? ¿Qué es lo que ganamos? A la persona de Cristo viviendo ahora en nosotros. Nota que el precio que se pagó es Cristo. Y el premio que recibimos ahora es Cristo también. Entonces, esa es la idea, el precio de nuestro pecado. Y partimos con eso, como primer punto, de ahí, el precio de nuestro pecado en la cruz. De hecho, lo estábamos cantando, y decíamos, y lo repetimos 4 veces, nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Gracias, Juan, porque yo soy malísimo con las letras, de pronto una memoria horrible, pero ahí el hermano me ayuda. Porque mira el versículo 8. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Oye, quédate quieto. Nosotros, acá dice que éramos débiles. ¿Qué significa eso? Que éramos incapaces, indignos de Dios, éramos ciegos como para verlo a Él, como que yo te dijera a ti, oye, ¿ves ese amplificador que está ahí, esa caja de sonido? Y la persona fuera ciego, es imposible que lo vea. Entonces Dios, cuando dice ahí, cuando nosotros éramos aún débiles, éramos incapacitados de ver esto. No podíamos contemplar eso y entender ese símbolo que yo muestro ahí, ese Jesucristo muriendo en la cruz. No eres capaz de entender que yo te muestre estos 2 palos, bueno, acá son 3 en verdad, pero que te muestre estos 3 palos y tú digas es una cruz y significa esto. No lo veían, no lo entendían. Eran personas destituidas,
extrañas a los ojos de Dios. Y eso afecta a todo ser humano. Desde que Adán pecó, esa separación, esa barrera que nos impide ver a Dios, se hereda para toda la humanidad, hasta el día de hoy. Personas de toda raza, todo color, toda familia, toda situación, todo género, todo, tienen el mismo problema. Todos tienen el mismo problema. Yo te digo a ti, no por tener padres cristianos, tienen más posibilidades que otros. Puedes tener padres cristianos y Dios todavía no toca tu corazón. Y de hecho, padres cristianos que te enseñan, que te evangelizan, que están ahí encima. ¿Y cuándo vas a ser salvado? ¿Cuando ellos lleguen con la palabra exacta o cuando Dios toque tu corazón? Tú puedes estar evangelizando a un compañero de curso y le hablas y le hablas y le hablas y le hablas y no pasa nada. ¿Cuándo vas a ser salvo? ¿Cuando mejores en tu evangelización? No, cuando Dios toque su corazón. Mientras tanto tenemos que seguir y no cansarnos de eso. O puede que tú hayas nacido en una familia que no considere nadie a Dios. Nadie nunca en tu casa te habló de Dios. Y aún así Dios tocó tu corazón. ¿Hay mérito en uno? ¿Hay mérito en el otro? Nosotros no somos capaces de considerarnos fuertes o aptos para llegar a conocer a Dios. A pesar de la juventud que pueda tener, el pecado nos separó a todos. Y se nos es imposible por nuestros medios reconciliarnos con Dios. Entonces vemos ahora que el texto también nos dice que Cristo murió por los impíos. ¿Qué es esa palabra? Los impíos. Eso dice más que simplemente haberte equivocado. No es que simplemente, Dios te dijo que fueras para la izquierda, pero tú eras muy torpe y te equivocaste y fuiste para la derecha. No, es que es el hecho de que Dios te muestre el camino, que es la piedad, a eso nos referimos con la piedad, pero tú lo rechazas y abiertamente, habiendo entendido lo que Dios te dice, tú vas para el otro lado. Rechazo, contrariedad explícita a Dios. La impiedad es toda persona que rechaza al considerarse pecador, que Dios te está diciendo, tú eres pecador delante de Dios y uno lo rechaza. Que te está diciendo, tú tienes un Salvador que es Jesucristo y el impío lo rechaza. De que hay un Espíritu Santo que da nueva vida, el impío lo rechaza. Nota, por esas personas murió Cristo. Por esas personas. Y no es que esos Cristos, a esas personas, por eso Cristo les enseñó. No, nota que no dice eso. Por eso Cristo murió. No es que por eso Cristo vivió simplemente. No, murió por ellos. Por eso pagó el precio. Y acá no está en juego lo que tú haces, o lo que eres capaz de aprender. No, Dios muestra su amor en estos como una disposición, que significa que Dios los amó, que tiene una disposición a que a pesar de quién eres, Cristo quiere salvarte. Y uno podría preguntarse, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me salvas? ¿Por qué me perdonas? ¿Por qué haces esto, Señor? Y quizás Dios nos va a responder con la misma palabra, porque te amo. Mas Dios muestra su amor, versículo 8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué está mostrando Dios? Amor. ¿Por qué me salvaste? Porque te amo. Y porque te amo pago el precio más grande de todos, que es Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Es esto, mira. Es Dios el Padre, está en la Trinidad. Dios el Padre entregando a su Hijo, a Jesús, por los pecadores. ¿Qué es el Evangelio? Es Dios el Hijo, me refiero a Jesucristo, el Mesías, el Cristo, dando su vida por los pecadores. O podemos decir más, ¿qué es el Evangelio? Es Dios el Espíritu Santo dando vida a los pecadores. Y todo eso cubierto de lo que es el amor. La transacción, el precio que se pagó, no es barato. No es simplemente cuánto te costó eso, 2 lucas. No, es un precio que no puedo saber, nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. El precio más grande, su valor es infinito. Y el recibir eso, ahora cuando yo contemplo todo esto hermoso que Dios me dio, todo ese plan perfecto de Dios por ti, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda concluir? No lo merecemos. Esto es gracia. Esto es gracia. Si Dios siquiera se tomase la molestia
de responder a tu pregunta, ¿por qué me amas? Dios, ¿qué viste en mí? Y Dios te respondiera las razones de lo que vio en ti, eso ya dejaría de ser gracia. Me explico, que Dios te diga a ti, es que yo vi tu potencial para ser una sierva mío. Yo vi tu adoración que era tan perfecta y quise salvarte. Yo vi que tú me amarías toda la vida y por eso te salvó. Entonces hay un mérito en ti y dejaría de ser un regalo puro, de amor puro de Dios para ti. Habría razones. Imaginemos este caso. Dos personas enamoradas. Y la mujer le pregunta al hombre, ¿y tú por qué me amas? Y el hombre podría decir, por lo que tú hiciste por mí. O la mujer decirle, yo te amo por todo el sacrificio que tú hiciste por mí. ¿Qué significa? Que se ganó el amor de esta persona. O yo te amo porque me gustan tus ojos, tu pelo, tu nariz, todo. Significa de alguna forma que te ganaste mi amor. O yo te amo por tu forma de ser, porque eres tan buena, tan paciente, eres tan amadora de Dios, eres tan, no sé. Ahora, si no fuera así, si la persona fuera mal genio, enojona, que siempre estuviera pasada a cigarro, quizás no la amarías. Quizás sería una actitud más de rechazo. Y aún así, con todos esos defectos, imperfecciones y cosas horribles, la amáramos, uno podría decir, claro, ese amor es pura gracia. Y aunque intento buscar algo bueno en la persona que amo, no veo nada. No me gusta nada. Ni su silueta, ni su forma de ser, ni cómo habla, nada. Y aún así la amo. No lo entiendo. No tiene sentido lo que estoy diciendo. ¿Cómo la voy a amar si no me gusta nada? Bueno, el amor de Dios es pura gracia. Es pura gracia. A nosotros nos caracteriza todo lo malo. Nosotros por naturaleza éramos repelentes de Dios. Si a algo Dios le tiene alergia, porque es santo, es al pecado. Y nosotros éramos por naturaleza pecadores. Hay un dicho de que a esta persona le tocó bailar con la fea, que es la idea de que le tocó algo que no le gusta a nadie, que nadie quiere, pero le tocó vivir esa experiencia. Pero aún así, ni eso lo describe. Imagínate esas películas donde está la bella bailando con la bestia, o la persona que de alguna forma puede ver al jorobado de Notre Dame. Mire, acá yo tengo esta imagen, que es la película La Bella y la Bestia, con la Hermione ahí haciendo de la bella. Y aún así, con todo eso, de esa persona, esa bestia horrible, que se viste bien, eso sí, pero es horrible, aún así había una belleza interna en la película. Había algo lindo, algo tierno dentro de esa persona. Y que eso llevó a que finalmente esta mujer lo amara. En otras palabras, esa bestia se ganó ese amor. No fue completamente inmerecido. En gran porcentaje sí fue inmerecido, sí. Pero no totalmente. Había parte de mérito en la ternura, en la bondad interna de esta bestia. Acá Dios está en primera fila, viendo nuestro pecado y con detalle todos tus pensamientos, todos tus deseos, todo lo que rechazas a Dios, y aún así te está amando. Aún así. Cualquier argumento de por qué Dios me ama arruinaría el concepto de gracia. Si Dios me ama por pura gracia, yo no puedo hallar ninguna razón para que Dios me ame. Más allá de que en su pura voluntad Él quiso hacer eso. Y Dios me amó porque quiso amarme para mostrar su amor y su persona a este mundo. Entonces, ¿cuál es el precio primeramente? Jesucristo. Pero ahora vemos cuál es el premio de todo esto. Recordamos, Jesucristo pagó ese precio y fue pura gracia. Ahora, ¿qué ganó yo? ¿Qué gana la bestia con ese amor? Tenemos que comenzar a dimensionar también la segunda parte, que es el premio.
del Evangelio. Cambió una pura letra, que de hecho esto está basado en un libro de John Piper, en el capítulo 5, que se llama Asombrados por Dios, y el capítulo 5 precisamente habla de esto. El precio del Evangelio es Jesucristo y el premio del Evangelio también es Jesucristo. Es prácticamente todo. Versículo 9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre. Ya, nos vamos a poner un poquito teológico, así que les pido paciencia acá, ¿ya? Pero van a aprender mucho. Cuando hablamos de justificación, acá dice que somos justificados por su sangre, podríamos ir al comienzo del capítulo y leer ahí en Romanos 5.1, donde dice acá, por ejemplo, ahora sí voy en la Reina Valera, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera palabra del versículo, justificados. A pesar de ser enemigos de Dios, aún así podemos tener paz con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? A pesar de ser extraños delante de Dios, ahora puedo ser considerado hijo de Dios. ¿Cómo se llega a este punto? Justificación. Justificación. A pesar de ser culpables, ahora podemos ser liberados de todo esto. ¿Cómo se llega a esto? Miren, quiero mostrarlo de esta forma. No sé si han escuchado alguna vez esta palabra, indulto. Ha sonado incluso en las noticias, es típico, el presidente indulta a tal persona. Ahora uno puede decir, eso es como la justificación, ¿eh? Se parece en cierta medida. Pregunta, ¿acaso Dios indulta? Porque un indulto, por definición, y de hecho si lo buscas en Google, bastantes definiciones te van a decir que es una gracia. O sea que es algo inmerecido hacia una persona que es culpable, que te lo da una autoridad máxima. Pero ¿qué pasa acá? La condena simplemente se elimina, desapareció. El castigo que otorga el juez queda simplemente en nada. Se eliminó eso. Y uno podría decir, claro, se parece a lo que es la justificación. El indulto, la pregunta es, ¿por qué se da? ¿Para qué ocurre? ¿Por qué? Y uno podría decir, claro, fue por lástima simplemente. Ya, se sigue pareciendo a la gracia. O quizás fue porque no estaba de acuerdo con el juicio. Que el presidente no estaba de acuerdo con ese juicio que se dio y dijo, aún así, aunque tú lo condenaste, yo lo quiero liberar. Y ahí se comienza a diferenciar un poquito. ¿Qué pasa en la justificación? Se perdona y se libera a la persona que es culpable porque otro paga el precio. Y la condena se cumple, pero no la cumplo yo, sino que la cumple Cristo. Por eso la Biblia dice que por el sacrificio de Cristo ahora nosotros somos considerados justos, no inocentes. No que dejamos de simplemente ser pecadores y que todo pecado simplemente ya no existe y yo nunca pequé. No, el pecado existe ahí, pero otro pagó el precio y esa es la justificación. Ahora hablemos de lo que es la salvación. En el versículo 9, la segunda parte dice que seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Seremos salvados de qué? ¿De qué seremos salvados? Si me ayudan ustedes mismos. De la ira de Dios. ¿Seremos salvados de Satanás, simplemente? ¿Seremos salvados de los demonios? ¿Seremos salvados simplemente del fuego? No, acá está diciendo que somos salvados de Dios mismo. La justificación habla de cómo Jesús cumple la justicia de Dios cuando Jesús toma mi lugar. La salvación acá se relaciona con el castigo que es quitado, de que yo tenía que ser llevado a ese fuego y me salvé de eso. ¿De qué hemos sido salvados? Sí, del infierno, de las consecuencias de nuestros actos, pero sobre todo de la ira de Dios. Al final, ¿qué pasa? Dios nos está salvando de Él mismo. Lo más temible que puede haber delante de un pecador no es Satanás, no es el fuego, no es el gusano que nunca muere, del cual se habla también. No, es Dios mismo castigando. Dios reaccionando con su atributo, que es la eternidad, con ira frente a nuestro pecado. Una eternidad donde la paciencia de Dios ya no se aplica. Dios sigue siendo paciente, pero ya no se aplica. Donde la misericordia y la gracia ya no se aplican en ti.
Se siguen aplicando eternamente, pero no en tu persona. Esa es la ira eterna de Dios, donde Dios deja caer todo su juicio delante del pecador que no se arrepintió. De eso nos salva Dios, de eso nos está salvando Dios. Y al tener esta salvación, a esto se le conoce como vida eterna. Y acá hablamos de este texto, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿me ayudan ustedes? ¿Lo leemos todos juntos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel... Amén, amén. Así que eso es lo que nos está salvando, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y al estar en la condenación, al estar sin salvación, a eso se le conoce como muerte eterna. Y de eso Dios nos salva. La pregunta es si nosotros estamos viendo esto. ¿Somos conscientes de todo esto, de lo que Dios nos está salvando? ¿Somos conscientes de la ira de Dios? Entonces llegamos al siguiente punto, que es la reconciliación. La reconciliación, donde ahí en el versículo 10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La justificación, vuelvo atrás, la justificación se enfoca en cómo la justicia de Dios se cumple cuando Cristo muere por nosotros. Esa es la justificación. Cristo pagando el precio. Y así se cumple la condena, se hace justicia. La salvación se centra en de lo que hemos sido salvados, de la ira de Dios. La reconciliación, ¿a qué apunta? A una nueva relación con Dios. Si vieron la predicación, muchos estuvieron en la sala con los guardianes de la palabra en la mañana, pero si vieron por YouTube la predicación del pastor Manuel, de la historia de Mefiboset, se darán cuenta de que esta persona era invitada al palacio del rey David, pero se consideraba indigno. Yo soy un perro muerto delante de ti, yo no merezco nada de esto. Y él, a pesar de eso, aceptó la invitación. ¿Y cuál era la invitación? Oye tú, ven a comer a mi mesa, al palacio del rey, todos los días de tu vida. Y él, claro, aceptó, le dio la mano, se reconciliaron, pero uno dice, ¿y qué pasó después? Una nueva relación. Y la Biblia dice que después Mefiboset comía efectivamente, hasta el final, todos los días en el palacio del rey. O sea, no fue algo simbólico de que yo te invito acá y tú dices, ya sí, yo lo acepto y después me voy a hacer mi vida. No, efectivamente, él estaba ahí todos los días con el rey. Se creó una relación nueva. Asimismo, Jesús viene a morir por no por los justos, no por los que se pueden salvar solos, entre comillas, si eso existiera, sino que viene a morir por los pecadores. Y la Biblia dice también que Jesús comía en la mesa, ¿con quiénes? Con pecadores, con publicanos, con gente que no lo merecía, que era rechazada por el pueblo. Y ahora esas personas son invitadas a no comer una sola vez con Jesús, sino que todos los días a disfrutar de la relación con Jesús, todos los días. Esa es la nueva relación, esa es la verdadera reconciliación. Yo les digo a ustedes, si realmente tienen esta nueva relación con Dios, la tienen que manifestar todos los días. ¿Y eso es una carga o es un gozo? Tiene que ser un gozo, un privilegio. Tenemos el privilegio ahora de que todos los días podemos estar disfrutando de esto y gozándonos en esto. Somos salvados, somos justificados, somos reconciliados y llegamos a que no solo esto. O sea, no es que solamente se dio esto, de que te salvaste tú, fuiste tú justificado, fuiste tú reconciliado, sino que además también nos gloriamos, ¿en qué ahora? ¿En la justificación? ¿En la redención? ¿En la propiciación? ¿En la reconciliación? ¿En qué nos gloriamos? En Dios. Y punto. Y simplemente eso. Nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Cuál es la meta suprema?
¿Reconciliarme con Dios o Dios? Hay una pequeña diferencia ahí que puede hacer un cambio rotundo. ¿Cuál es la meta? ¿Salvarme del infierno? ¿Salvarme de la ira de Dios? ¿O obtener a Dios en mi vida? Mira, acá Romanos 5:11, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios mismo es el premio final del Evangelio. ¿Para qué nos salvamos? No se trata solamente de perdón, sino de disfrutar eternamente de ser Mefiboset, de ser que soy perro muerto, sí lo sé, pero voy efectivamente a comer y todos los días a disfrutar del palacio del rey. Eso es. Entonces el Evangelio nos lleva a gloriarnos. Gloriarnos, ¿qué significa esto? Ser conscientes y disfrutar quién realmente es Dios. Y decir, este es mi Dios y es digno. O sea, es glorioso, es brillante. Si lo pesara, rompería todas las balanzas del mundo. No hay forma de compararlo. No puedo decir que es tan grande como una montaña, no puedo decir que es tan brillante como el sol, no puedo decir que es tan pesado como no sé qué cosa. No puedo compararlo con nada. Y puedo aún así disfrutar de él y tenerlo dentro mío. O sea, es incontenible en el universo entero, pero aún así lo puedo tener adentro mío. Y me ama. Y me invita. Y yo soy más pequeño que una partícula de polvo. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que te preocupaste por esta partícula de polvo que yo acabo de sacar de acá? ¿Te importó que la sacara? De hecho, ya no la veo, parece que se cayó. No existe. No existe. Pero aún así, Dios a nosotros que somos, a los ojos de Él y en comparación con Él, mucho más pequeños, y no solamente pequeños en tamaño, sino que pecadores que merecen castigo, aún así nos ama. ¿Qué nos lleva a eso? ¿Qué nos lleva a eso? A valorar todo esto, a recordar lo indigno que somos. Miren, hay esta persona, no caer en idolatría, no caer en ponerlo al mismo nivel de Cristo, es Martín Lutero, ya es un ícono de la fe cristiana para los que han estudiado y conocido un poquito de la Reforma también. Ya es una persona pecadora, igual que todos, pero ayudó bastante a entender y volver a la Escritura. Tenía estos 5 principios, de que todo lo que necesitamos saber sobre Dios es solamente y suficientemente obtenible de la Escritura. De que para tener salvación solamente necesitamos fe, ese es el medio. De que cuáles son las razones por las que Dios me salva, sola gracia, no hay mérito alguno en nosotros. De que ¿quién me puede salvar? ¿Puedo ser salvado yo solo? ¿Necesito de algún mediador, otra persona que me ayude? Sea humano, sea vivo, sea un santo que ya murió. Nadie, solamente Cristo. Pero llegamos al último punto. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Y se centraba en esto, y esto fue emblemático. Para algunos lo más emblemático de la Reforma podría ser la sola Escritura. Para otros solo Cristo. No los separemos, es imposible separarlos. Si queremos gloriarnos en Dios, tenemos que disfrutar de lo que es la Escritura, de la fe, de la gracia de Cristo, de Dios. Y entender el peso de todo esto. Así que si llegamos a Efesios capítulo 1, hemos estado en Romanos, pero quiero que avancemos un poquito hacia Efesios capítulo 1, nos vamos a dar cuenta precisamente de esto mismo. Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, hablamos del amor, ¿cierto? Sí, hablamos del amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Acá habla de la adopción. Sí, no hablamos de la adopción, no hablamos de la predestinación. Hay mucho que aprender. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿para qué? Si están ahí en su Biblia, lo encontraron en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para eso existe. Para eso existe. Para eso sabemos de Cristo. Para eso nos reunimos. Para eso estamos acá. No nos reunimos acá y no venimos acá simplemente porque tú quieres ser más fuerte espiritualmente y mejorar tu vida espiritual. Porque tú quieres calmar tu conciencia de que efectivamente vienes a la iglesia y aprovechas la unión de jóvenes.
De que tú quieres estar tranquilo, de que el pastor no te va a llamar en la semana y no te va a estar preguntando, oye, ¿por qué no viniste a los jóvenes? Bueno, usted no le hablo a ustedes porque ustedes están acá, pues no lo voy a estar llamando a ustedes. Ustedes me entienden. Pero no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque tenemos un Dios que es digno de alabanza y cuando entendemos quién es Dios decimos, oye, venir acá no. O sea, es lo mínimo que puedo hacer. Es lo mínimo. Es lo mínimo que podemos hacer. Debiéramos sacrificar toda nuestra vida. ¿Cuándo contemplamos todo esto? Entonces, ¿entiende el verdadero valor de por qué estás acá? Reflexiona en eso. Y acuérdate de que el premio, la máxima recompensa que podemos tener acá, la encontramos solamente en Dios. Porque también Cristo padeció, y recuerda que murió en una cruz una sola vez por los pecados. El justo, acá es justificación, hablamos de la justificación. El justo por los injustos para llevarnos ¿a qué? Más que eso. Y es necesario el arrepentimiento. Y podríamos hablar de la fe también. Y podríamos hablar de cómo podemos tener salvación y tener vida eterna. Perfecto. Pero principalmente para llevarnos simplemente a Dios. Y eso es todo. Y se resume ahí. Y la teología queda reducida o amplificada, incluso podría decir, a Dios. Simplemente. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ese es Cristo. Y Cristo nos lleva a Dios. Somos perdonados, justificados, vivificados para conocer y disfrutar de Dios. De hecho, en el Salmo, no lo tengo acá en las diapos, pero en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿En la presencia de qué? ¿De la liberación de mi carga por el pecado? Sí, puede ser, pero principalmente y grandemente en la persona de Dios. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Estás buscando los beneficios del Evangelio o estás buscando a Dios mismo, al Dios del Evangelio? En otras palabras, ¿qué es más importante para ti, la salvación que Dios te ha dado o el Dios que te ha salvado? Claro, la salvación finalmente nos lleva a Dios, pero el ejercicio es importante que lo hagamos. Dios pagando el precio, pero Dios también entregándose para que tú lo tengas a Él. Dios diciéndote a ti, tienes lo más valioso del mundo, que es Dios. Y si yo fuera al cielo y Dios no estuviera ahí, eso no sería el cielo. De hecho, si yo fuera al cielo y Dios no estuviera ahí, eso sería lo más parecido al infierno. Entonces, lo que define al cielo no es el lugar, no es las personas con las que vas a estar, que me voy a encontrar con mi abuelito, con tal persona, con mis amigos. Es Dios. Es Dios el que va a estar ahí. Y lo voy a disfrutar a plenitud. Y me voy a gozar en eso. Y no lo entiendo ahora. ¿Cómo me voy a gozar tanto? ¿Qué me explica? ¿Cómo te explico eso? No puedo. No puedo, pero sé que Dios es suficiente para llevarnos a un disfrute eterno, perfecto en Él. Y esa es la invitación, a que reflexionemos en esto. Y ahora, reflexionando precisamente en esto, nos vamos a dividir en grupitos y vamos a conversar sobre esto. ¿Cómo diferenciar? Miren, quiero que hagamos la diferencia entre vivir buscando los beneficios de Dios, que pueden ser muchos, así que demos idea de cuáles son esos beneficios que Dios te puede dar, que son cosas hermosas, son cosas buenas, pero vivir también buscando a la persona de Dios y tener más a Él en mi vida. ¿Qué estoy buscando? ¿El bien para mí o al Dios que me da ese bien? Y también cómo se manifiesta una vida que se gloría en el Señor cuando nos enfrentamos a distintas circunstancias, que pueden ser en verdad muchas. Pruebas, luchas, el tema de no tener tiempo, el tema de estar deprimido, de conflictos en el hogar, de un montón de cosas, de simple angustia, simple soledad, incertidumbre, y podríamos tener una lista. ¿Cómo puedo ante todo eso yo gloriarme en el Señor? Ayudémonos con eso. Ayudémonos con eso. Hagamos las preguntas de lo que me inquieta a mí. Ya interrumpamos, planteemos nuestras inquietudes, digamos lo que nos pasa, digamos lo que nos afecta
este es el mejor lugar para hacerlo. Así que lo invito a que pasemos a los grupos reflexionando en esto, en toda la gloria de Dios, en su belleza, en el precio que Jesús pagó, pero también en el premio que Él es para nuestra vida. Y antes vamos a orar. Señor, te damos gracias a ti porque podemos, por medio de tu palabra, entender el gran precio que tú has pagado por nosotros. Quizá no entenderlo a la perfección, pero entender lo suficiente como para saber que tú eres digno de toda adoración y de ser considerado el premio más grande que podemos tener, que no puede ser medido, no puede ser dimensionado para nada. Y ayúdanos, Señor, también a considerarnos indignos, a saber que somos pecadores, que merecemos lo peor, pero en tu gracia y en Jesucristo nos das lo mejor. Y me refiero a mucho más que simplemente tener liberación del infierno. Me refiero mucho más a tener una conciencia de que no soy condenado, a tener más madurez. No, Señor, me refiero a que te tenemos a ti. Ayúdanos a entender, Señor, lo que eres tú, lo que es tu palabra, su poder hablando en nuestra vida. Y eso obrando, Señor, poderosamente en nosotros, para volver a ser más conscientes de ti. Ayúdanos, Señor, en todo esto. Y que ahora estos grupos, Señor, sirvan efectivamente para edificarnos los unos a los otros y crecer en el amor a ti, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.